Dios les bendiga, hermanos. Abundante y ricamente. Amén. ¿Cuántos lo reciben la bendición del Señor? Y esta mañana nos hemos gozado alabando al Señor y hemos reconocido el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hemos cantado esta alabanza que dice que por cuanto Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nosotros. Amén. Y esa es la motivación de esta mañana que nos trae aquí para adorar a ese Cristo que sacrificó su vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras enfermedades. Consumado está, dice su palabra. Amén. Hay una frase que se ha estado oyendo día a día desde que empezó la pandemia. Decía un comentarista que en un abrir y en un cerrar de ojos, la pandemia del COVID-19 derrumbó nuestra sensación de invulnerabilidad, dejó en evidencia la orfandad del liderazgo y nos puso a pensar en lo que realmente importa, el sentido de la vida y nuestro futuro. El instinto de supervivencia y el miedo son quizás los dos sentimientos más fuertes del ser humano y súbitamente los dos llegaron a golpear a este mundo. Todos sabemos que estamos pasando una crisis, ¿no? Le vamos a poner el nombre crisis. Y esta crisis es mundial. Muchos han perdido familiares y los que están aquí presentes también. Algunos han perdido familiares, amigos, ¿no? Esta crisis ha golpeado tanto y que se siente mucho miedo. No sé si ustedes han percibido miedo en la sociedad, ¿no? Y todos los días escuchamos noticias siempre malas, ¿no? Y nos llena de pánicos, aún a los hijos del Señor, aún nosotros que estamos confiando en el Señor, sentimos temor. ¿Y cuándo acabará esto? ¿Y cuándo habrá algo nuevo? Estamos a la expectativa de un cambio, de algo nuevo, de una solución. En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel igualmente estaba pasando una crisis. Babilonia había cautivado al pueblo de Israel y entonces el pueblo de Israel estaba como hoy, de miedo, no quería avanzar más, no quieren invertir, por ejemplo, los inversionistas, la economía, porque no es nada seguro, tienen mucho temor, ¿no? Y Dios, a través del profeta Jeremías, habla al pueblo de Israel. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En Jeremías 29, 4, 7. En la nueva versión dice, Dios habla hoy, no, en Reina Valera, que nos pondrán ahora mismo. Jeremías 29, 4 al 7. Vamos a leer en Reina Valera que nos han puesto aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, a Babilonia. Edificad casas, habitad y plantad huertos, comed frutos de ellos. Casaos, engendraos hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Como decíamos, Israel había sido conquistado por Babilonia, el pueblo de Israel era un servidor a este imperio babilónico. El pueblo de Israel
tomó una actitud de esclavo. Dejaron de cantar, de adorar a Dios, dejaron ese gozo que sentían, se debilitó las fuerzas, la energía se les acabó, la fe empezó a desfallecer, al extremo, dice, de hacer ídolos en sus casas. Empezaron a hacer ídolos en sus casas. Y además el pueblo se dividió en dos. Era Israel norte, Israel sur. Y estamos en lo mismo hoy, pasando división. El mundo está dividido. En nuestras casas hay división. El COVID nos ha aislado. Tenemos que estar 1,5 metros a distancia. Ese amor fraternal, se ha enfriado. No sé si ustedes se han dado cuenta. Y aún cuando venimos aquí a la iglesia tenemos que mantener la distancia y hay una frialdad. Y en medio de esa frialdad, el Señor a través del profeta Jeremías da una palabra de levantarse. Dice, así ha dicho Jehová. Vamos a leer en la Nueva Versión. Dice, yo el Dios de Israel y a todos los que llevé a Babilonia, ya que están allí, construyan casas. Yo, el Dios Todopoderoso, hablo al pueblo de Israel. Yo, el Dios que controlo sus vidas. Yo, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios que hizo maravillas. Sigo estando aquí. Os hablo a vosotros, que están aquí, que están allí. Construyan casas. No se detengan. No estabilicen los planes que tenían. Vivan en ellas, cultiven sus granjas, coman los frutos de allí, de esos árboles que se dan, dice aquí. Cultiven sus granjas y coman los frutos de allí que se dan. Cásense y tengan hijos. No dejen que su población disminuya. No se detengan, avancen. No disminuyan, auméntense, multiplíquense, dice el Señor al pueblo de Israel que estaba dividido, que estaba pasando situación difícil, crisis. Además, trabajen para que prosperen la ciudad. Trabajen para que prosperen la ciudad. Que ustedes aporten algo, que estén a la expectativa de lo que pasa en el pueblo, de la gente que tiene necesidad. Que ustedes sean los que den, no los que estén necesitados. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Dios todopoderoso que suple necesidades, que nos da de todo. Por eso decía así Dios, ¿no? Trabajen para que prospere la ciudad por vosotros. Que la obra de vuestras manos sea prosperada, dice la palabra. Que todo lo que hagan prosperará. Que todo lo que toquen, el Señor nos está a nosotros enviando a que nuestra ciudad sea prosperada. Rueguen por Babilonia y oren por la ciudad, y oren por este mundo, y oren por nuestro pueblo, y oren, pues así la ciudad, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperan. Es importante, ¿no es cierto? Si nuestro país, si España es próspero, nos beneficia, pero no empieza prosperando España, empieza que nosotros, como hijos del Señor, que servimos a un Dios todopoderoso, vamos a influir para que nuestra ciudad prospere. ¿Y cómo va a prosperar este mundo? ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar en medio de esta situación? Dice la palabra que tenemos que estar atentos, nuestros oídos, a la voz de Dios. Tenemos que tener un tiempo de intimidad todos los días y buscar al Señor, como dice en Mateo, ¿no? Tú entra a tu cuarto y cerrada la puerta, busca a Dios en intimidad. Tú pues, cierra tu puerta, ora al Señor en secreto. Y en secreto es una intimidad. ¿Qué pasa con las parejas cuando hay intimidad? Se ponen en un cuarto, cierran la puerta
y están en intimidad, ¿verdad? Dios también quiere de nosotros que tengamos ese tipo de intimidad, que cerremos nuestro cuarto, la puerta de nuestra casa y busquemos al Señor en intimidad, en secreto, en intimidad. Porque Dios, porque Jesús es nuestro amigo secreto, nuestro amigo íntimo, a quien tenemos que rogarle, a quien tenemos que orar, a quien tenemos que pedir por la ciudad, pedir por nuestra familia, por nuestros hijos, por los cercanos, por todo el mundo. Tenemos que empezar a buscar a Dios en intimidad y aprender a escuchar la voz del Señor, porque Dios nos está hablando, así como nos está hablando a través de Jeremías. Así ha dicho Jehová, el Dios Todopoderoso: yo soy tu Dios. No te detengas, esfuérzate, multiplícate. Este es el año en que tenemos que tener un recuerdo, no del COVID, no de la crisis, sino del poder de Dios. Tenemos que empezar a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Él nos está hablando. A veces creemos que estamos solos. A veces creemos que nadie nos llama, pero el Señor nos está llamando a través de su palabra. A veces nos sentimos tan solos, pero el Señor está contigo. El Señor está con nosotros donde vayamos. Y tan importante es orar por la ciudad, no ser rebeldes. Debemos ser buenos ciudadanos, cumplidores de todas las leyes, de todos los protocolos. Nosotros debemos ser el ejemplo siempre. Amén. Tenemos que identificarnos con nuestra ciudad, con nuestro país, con este mundo. No podemos contradecir, y por eso que guardamos aquí también el protocolo. Estamos cuidándonos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos obedientes también a nuestra sociedad. Y oremos por nuestras autoridades, oremos por los que dirigen nuestra nación, oremos, hay que bendecirlos. Orar es bendecirlos. Ustedes han escuchado en la noticia que se habla mucho de los políticos y hablan mal del presidente que está gobernando, o hablan mal de cualquier opinión. Pero nosotros, como hijos del Señor, tenemos que aprender a bendecir, tenemos que empezar a orar por ellos, que Dios les dé sabiduría, que ellos tengan ese tiempo con Dios, ese encuentro con Dios, y sepan oír a Dios y dirijan al pueblo con sabiduría. Tenemos que orar, es nuestro deber, es nuestra la tarea de orar por ellos, de cuidarlos, de protegerlos, de bendecirlos, porque así prosperará nuestra nación, y cuando nuestra nación prospere, nosotros estaremos bien. Tiene que empezar por nosotros. Tenemos que empezar a bendecir, tenemos que empezar a detectar las cosas buenas que Dios está haciendo con nosotros, no las cosas que están pasando y que escuchamos día a día. No repetir lo mismo y lo mismo, llevar a nuestros trabajos ese mensaje negativo, ese miedo, esa pena, esa tristeza, esa oscuridad. Nosotros tenemos que reanimarnos. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, porque el Señor nos está hablando y nosotros no queremos oír. Él nos está hablando y nos está diciendo que yo soy vuestro Dios Todopoderoso. No se detengan, avancen. Ya ven que el pastor esta mañana ha dicho que está avanzando, que está trabajando. Amén. Y cuando avanzamos, Dios nos bendice más, porque solo tenemos que pensar en el día a día, no tenemos que pensar en el mañana. Muchas veces no bendecimos a la gente porque estamos pensando en el día de mañana. Es que si le doy, me voy a quedar la nevera vacía. Es que si doy esta economía a tal persona, ¿con qué compro mañana? Estamos pensando siempre en el mañana, y también es el caso nuestro, que en este tiempo hemos estado sembrando sin mirar lo que había, pero de pronto, tal vez ha sido el mes en que más hemos sembrado. Hemos estado ayudando, viendo necesidades, y en un momento dije, creo que no hemos debido de hacer esto, porque no tenemos para mañana.
Empecé a dudar en un minuto, en un segundo, en un tiempo, pero después reflexioné y dije, pero el Señor nos sostiene y el Señor nos sorprendió y nos dio mucho más y abundantemente. Y ese es el Señor a quien servimos, hermanos. Tenemos que creerle. Entonces no tenemos que pensar en el mañana, tenemos que pensar en el hoy. Hoy, vivir el cada día, disfrutar este día. Si hay dificultades, situaciones, tenemos al Señor Dios Todopoderoso que nos ayudará. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar en intimidad a Él. Tenemos que cerrar nuestra puerta y orarle a Él, suplicarle a Él, arrodillarnos y pedirle perdón por nuestros pecados y por el pecado de nuestra ciudad, por el pecado de nuestra familia, por ese pecado que se arrastra. Pedirle, Señor, perdona la dureza del corazón de mi familia. Lo digo en público. Perdona, Señor, la dureza del corazón de mi familia. El Señor ha hecho en sus vidas tantas cosas y no se quieren rendir. No quieren dar el paso de fe. Quieren seguir allí donde están, iguales. No avanzan, siempre están hablando de calamidades, de tristezas. Y por ellos tengo que pedir y doblar rodilla, pedir misericordia, para que un día ellos vengan a los pies de Cristo y tengan la victoria, la vida victoriosa que nosotros vivimos. Que no estén solos ni desamparados, sino tengan la protección del Señor. Jeremías 29, 11 al 14, dice la palabra en la versión Reina Valera. Jeremías 29, 11 al 14. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde hice llevar. Dice la palabra que Dios ha escuchado el gemir, el clamor de este pueblo Israel, y Dios tiene pensamientos buenos. Vamos a ver en Jeremías, 29:11, pero aquí en la nueva versión, Dios habla hoy. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Amén. Los planes para ustedes solamente los sabe el Señor. Los planes para este siglo, para este mundo, solamente lo sabe el Señor. Nadie más. Sin embargo, escuchamos muchos mensajes a través de las redes sociales. Llega el fin del mundo. Están poniendo fechas, especulando tantas cosas. Pero dice el Señor que solamente Él sabe. Él sabe por qué ha permitido esta crisis. Él sabe para qué. Él sabe cuándo va a tener su fin. A veces estamos esperando que pronto va a terminar. Estamos esperando enero 2021. Estamos muchos con la expectativa del 2021, pero el Señor dice que mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Yo he permitido esto y yo sé cuándo va a terminar y yo sé qué va a pasar. Ustedes tienen que confiar solo en mí. Vivan el día al día con una mente victoriosa. Ensanchen su territorio, no se apaguen. Esfuércense, sean valientes. No se queden quietos. Muévanse.
Aunque el espacio sea pequeño, porque hoy tenemos un espacio pequeño en nuestros hogares, pero allí podemos trabajar, allí podemos hacer muchas cosas. Ahí el Señor nos va a abrir entendimiento y sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Hay tantas cosas para hacer. Y hemos visto que muchos se han ingeniado, han cambiado de muchos inversionistas, muchos... ¿cómo se llaman? Todos los que se dedican a la venta, se han ingeniado otras actividades. Si no les iba bien con lo que están vendiendo, han cambiado de rubro y les está yendo bien. Porque eso es lo que la crisis trae. Nos da más expectativas. Se nos abre el entendimiento, porque estábamos tranquilos y pasivos con lo que hacíamos todos los días y nos iba bien, estábamos en la rutina, no pasa nada, estamos tranquilos, tenemos de todo, pero en cuanto hay necesidad, en cuanto hay crisis, pues entonces tenemos que clamar al Señor y pedirle que Él nos dé entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué rubro tenemos que dirigirnos? ¿Dónde tenemos que buscar trabajo? ¿Qué tenemos que hacer para que haya subsistencia para nuestra casa, para que haya pan? ¿Qué tenemos que hacer? Algo tenemos que ingeniarnos. No podemos quedarnos en casa porque a muchos se les ha cerrado el trabajo, muchos están en el ERTE, muchos les han despedido, ¿verdad? Pero es el momento para pedirle al Señor de rodillas: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la actitud que debo tomar en medio de esta situación? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y tenemos que buscarle en intimidad, y el Señor va a hablar a nuestros oídos y decirnos: yo tengo planes buenos para ustedes. Yo tengo la respuesta para vosotros. Yo les voy a ayudar. Pero tenemos que ponernos en esa actitud, porque si no nos ponemos en esa actitud, Dios no nos va a hablar y vamos a estar iguales y vamos a estar tranquilos y vamos a estar con necesidad y vamos a estar allí como estamos. Pero si nosotros nos levantamos y decimos: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la actitud que tengo que tomar? Y buscar de rodillas al Señor, Él nos va a dar la respuesta, la solución, porque Él dice que tiene planes buenos para nosotros, que Él solo lo sabe. Si Él es el que lo sabe, tenemos que ir a Él, ¿verdad? Si yo sé que el pastor sabe de algún trabajo, ¿no?, pues tengo que ir a Él, porque Él me va a dar las pautas, el teléfono, la recomendación. Asimismo, Dios tiene planes para nosotros y solamente Él lo sabe. Entonces, ¿a quién vamos a ir? A Él. ¿Cómo vamos a ir? De rodillas, con un corazón arrepentido, en intimidad. Vamos a llorarle a Él, vamos a suplicarle a Él, vamos a pedirle a Él misericordia, sabiduría. Y Él dice que nos los va a dar. Y no son para su mal, dice, sino para su bien. Siempre Dios desea lo bueno para nosotros. Tan bueno es el Señor que desea lo bueno para nosotros, siempre. Nosotros nos portamos mal, pero Él siempre nos desea lo bueno. Nosotros nos equivocamos, Él siempre desea lo bueno. Nosotros somos rebeldes, duros de corazón, le fallamos. Pero Él siempre está deseándonos lo bueno. Lo que el hombre no hace eso, lo que nuestros jefes no hacen eso. Él nos recompensa como nos portamos. Nosotros damos recompensa como vean nuestros ojos, si no los merecemos. Pero Dios es tan misericordioso, tan bueno, que siempre está deseando lo bueno para nosotros, que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien como familia, que nos vaya bien en la sociedad, que nos vaya bien en nuestra salud, que nos vaya bien. Él siempre está deseando lo bueno. ¡Cuán misericordioso es el Señor!
Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Hermanos, ¿cómo podemos imaginar un futuro de bienestar en medio de esta crisis? ¿Cómo pudo imaginar el pueblo de Israel en aquel entonces un bienestar en medio de una situación tan difícil, tan dividida, tan fría, de esclavos? Estaban sirviendo a un imperio, daban su tiempo, su fuerza. Sin embargo, Dios les estaba hablando al oído y diciéndoles: voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y les haré volver a Jerusalén. Les juro que así haré. Estas son las palabras para nosotros que también somos pueblo de Israel. El Señor nos está dando esa esperanza. El Señor nos está diciendo: búsquenme y me encontrarán, pero búsquenme. No solamente tenemos que esperar el domingo para buscarle al Señor. El domingo nos juntamos para adorar, para agradecer, nos juntamos para estar en coinonía, en armonía, en comunión unos con otros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener un tiempo de búsqueda al Señor en nuestro cuarto, en nuestra casa. Que el altar de Dios que está en este momento no se quede aquí, sino que cada uno de ustedes se vaya a sus casas con ese altar e instale ese altar en su casa y busque al Señor en intimidad, de corazón. Porque lo vamos a encontrar, porque el Señor siempre estará atento a nuestro clamor, atento a nuestra necesidad. Amén. Éxodo 14:13 también vamos a ver, Éxodo 14:13. Esto es otro tiempo también cuando el pueblo de Israel estaba en crisis. En esta vez, Moisés, el libertador, fue enviado por el Señor para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y dice: Moisés dijo al pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Como el pueblo de Israel estuvo en Egipto, eran servidumbres, trabajaban para Egipto, pero no les faltaba comida, techo y abrigo. Pero ellos se habían acostumbrado a eso. Y cuando empezaron a andar por el desierto, tampoco les faltaba, pero ellos querían esa comodidad. Prefiero servir y que tenga, a que estar en el desierto, yendo a la tierra que Dios nos ha prometido. Hay mucho sol, hay arenal, quejándose, ¿no? Y Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y este pueblo empezó a tener miedo. Pero si nos vamos, nos van a perseguir, y efectivamente los persiguieron. Pero si nos vamos, nos va a ir peor. Pero Dios le habla a través de Moisés: no teman, estén firmes con vuestra decisión, no tambaleen, no sean fluctuantes, no sean como las olas del mar, no sean como las hojas secas, como en el otoño, las hojas secas se van por aquí, por allá, no sean fluctuantes. Estén firmes con vuestra decisión. ¿Quieren ir con Moisés a la tierra prometida? Pues quédense firmes, no tambaleen, no duden. Porque cuando hay duda, hermanos, no hay bendición en nuestras vidas.
Tenemos que pararnos firmes, tenemos que estar convencidos de que nos va a ir bien con la ayuda del Señor, porque el Señor está con nosotros. Tenemos que tomar ese trabajo con la ayuda del Señor, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, tenemos que tener esa mentalidad. Sin embargo, tenemos nosotros todos los días luchas, porque siempre nos encontramos con personas y nos siembran algo negativo. No, esa empresa no paga bien, esa empresa abusa y no sé qué del personal. O en las noticias escuchamos, no hay trabajo para ese área, no hay trabajo para ti. Entonces estamos con eso en nuestra mente. Tenemos que limpiar nuestra mente de todo aquello que no le agrada al Señor y tener nuestra fe puesta en el Señor solamente y creer que de Él vendrá nuestra victoria, que de Él vendrá nuestra respuesta. Si estamos buscando un trabajo, Él nos tiene un trabajo, Él nos tiene planes buenos. Si no es ese es el otro. Si no es el otro, es el... Pero no hay que parar, hay que estar firmes. No hay que desfallecer, no hay que dudar. Toca puertas en el nombre del Señor y se te abrirá. Pero hazlo en el nombre del Señor. Antes dobla rodillas al Señor. Antes arrepiéntete. Antes ten esa intimidad con el Señor y levántate y anda. Y lo encontrarás porque el Señor está contigo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque ellos estaban esclavos, necesitaban salvación, necesitaban libertad. Y ahora les está prometiendo libertad, salvación. Y Jehová, en el 14, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová pelea por ti, pelea por mí. De Él es la batalla. Hay problemas en las casas, en nuestras casas, en nuestros hogares, de diversos problemas familiares, económicos. Hay muchas dificultades todos los días, pero dice el Señor que Él peleará por nosotros. No tenemos que afligirnos, no tenemos que exaltarnos, no tenemos que enojarnos, no tenemos que decir, mira que tú no traes la economía, mira por tu culpa. No tenemos que echar la culpa a nadie, no tenemos que quejarnos, no tenemos que desfallecer, porque el Señor pelea por nosotros. Hay que dejar esa carga al Señor y Él pelea por nosotros. Pero muchas veces nos quedamos nosotros peleando con nuestras fuerzas, estirando allí, llamando a alguien que nos supla, que nos ayude, ¿no? Pero el Señor está allí en nuestra casa, Él nos está ofreciendo su ayuda. Vamos a Él. Él lo sabe todo. Vamos a Él. Amén. Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar tranquilos? ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? Amén. Jehová pelea por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Oír su voz. Estar en intimidad. Amar esa intimidad. Hacer ese altar, esa presencia de Dios en nuestras casas. Ese es el secreto. Ese es el propósito de la crisis que hay en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en el mundo, en nuestra nación. Que busquemos en intimidad a Dios. Amén. ¿Y qué actitud debo tomar? Nada, no tengo que tener miedo, no tengo que desesperarme. Tenemos que dejar pasar y perseverar, estar firmes, como aquel árbol plantado junto al Líbano. Fuertes, firmes. El Líbano crece tan alto que cuando hay esos huracanes, esos vientos, cuán difícil se mueve. Tenemos que desear ser como esos árboles del Líbano, altos y fuertes, pero altos espiritualmente y fuertes espiritualmente. Amén. Y cuando venga crisis, huracanes, pentarrones, no te moverás porque estás bien cimentado. Tus raíces están profundas y tú eres tan robusto
que ningún problema es más grande que tú, ninguna enfermedad es más grande que tú, ningún problema es más grande que tú. Porque el Señor está contigo, Él pelea por ti. Vamos a ir a otra palabra, otra vez a Jeremías 30:17. Dice la palabra: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Otra palabra que viene a nuestro oído y nosotros no le oímos. El Señor nos está diciendo que Él sanará nuestras heridas. Él sanará nuestra enfermedad, nuestra herida espiritual de pecado y nuestra herida física. Él sanará. Él nos está diciendo, mas yo haré venir sanidad para ti, para tu cuerpo, para tu alma. Aunque la herida sea incurable, aunque los doctores te hayan dicho que esto va a ir de mal en mal, esto no te va a sanar. Con esta enfermedad te vas a quedar toda la vida. Como me dijeron cuando tenía yo 19 años, rinitis alérgica. No, este tipo de alergia te va a acompañar toda tu vida. Mas ahora estoy sana. ¿Ves? Hay enfermedades que nos han diagnosticado para toda la vida. Nos han dicho que nos va a ir mal. No tiene sanidad, no tiene cura. Pero el Señor nos dice en su palabra, yo traeré sanidad para tu alma. Yo haré venir sanidad para ti y te sanaré tus heridas, dice Jehová. Te llamaron, te desecharon, te llamaron así, desechada, aislada por tu enfermedad o por tu forma de ser, pero yo te traeré sanidad, yo te sanaré y te haré tan normal. Hay enfermedades en las que les excluyen de la sociedad, antiguamente peor con la lepra y hoy con la tuberculosis ya se está extinguiendo. Hay otras enfermedades, la viruela, la varicela, cuando alguien tiene se aíslan, ¿verdad? Y ahora con el COVID también estamos aislados. Pero dice el Señor, yo traeré sanidad para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor es nuestro sanador. Y ninguna enfermedad que tengamos hoy en nuestro cuerpo será imposible. Dios va a dar sanidad. Si tú crees, así será. Créelo, aférrate. Esta es mi sanidad. El Señor es mi sanador. El Señor hará ese milagro. Y a todos los que han creído, Dios ha hecho ese milagro. Y muchos han testificado. Dios ha hecho este milagro. Me habían dicho que no iba a sanar, me habían dicho que esto iba a empeorar, pero aquí estoy sano. Se ha escuchado testimonios de enfermedades de cáncer a las mamas, al útero, de cáncer cualesquiera. El Señor ha hecho el milagro. ¿Por qué? Porque esa persona ha creído en esta palabra, en esta promesa. Ha oído a la voz del Señor y no a la voz de quien venga. Respetamos la medicina, pero no tenemos que aferrarnos a las palabras, porque muchas veces decimos, el médico me ha dicho, y creemos que es la última palabra, cuando la palabra lo tiene el Señor. El Señor es nuestro sanador, Él dice su palabra, Él nos está diciendo al oído y nosotros no queremos tomarlo, dejamos pasar. El Señor traerá sanidad y para Él ninguna enfermedad es imposible. Él curará no solamente las llagas, no solamente la enfermedad, nos va a sanar también nuestro corazón. Y vamos a estar sanos. Y no hay ninguna enfermedad incurable para el Señor. Para el hombre sí, es que es una enfermedad incurable. Pero para el Señor no.
Jeremías 24:7. También nos está diciendo el Señor, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Amén. También el Señor nos está ofreciendo un corazón de amor, un corazón sensible a su voz, un corazón con pasión, porque realmente nuestro corazón es duro, nuestro corazón es orgulloso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, dice la palabra en otro pasaje, que nuestro corazón es perverso. Porque ustedes se han dado cuenta que alguna vez han actuado con el corazón y se han dado cuenta que lo han hecho mal. Porque nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es duro, es orgulloso. ¿Quién lo podrá conocer? Por eso el Señor nos está ofreciendo darnos un corazón nuevo. Yo les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Amén. El Señor nos dará un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón apacible, un corazón atento a oír la voz del Señor. Él nos está ofreciendo, Él nos está diciendo al oído y nosotros tenemos que tomarlo. Amén. ¿Cuántos quieren tener el corazón de Dios? Ese corazón nuevo, porque Él también nos habla de un corazón nuevo. Yo os daré un corazón nuevo, ya no de carne, un corazón sensible, un corazón que busque a Jehová, un corazón que esté atento a la voz y a los planes, a los propósitos del Señor. Dios edificará en nuestras vidas y Él será nuestro Dios. El Señor edificará nuestras casas, el Señor edificará en nuestros corazones un hogar para que nosotros le busquemos. El Señor nos ayudará a que nosotros en nuestras casas edifiquemos al Señor, alabemos al Señor. Jeremías 29:11, vamos a volver a Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin lo que esperáis. Amén. No nos olvidemos de que el Señor tiene planes, pensamientos buenos, cosas buenas para nuestras vidas. Que Él está deseando lo mejor para nosotros y nosotros no que nos estamos huyendo de ese propósito. No estamos allí. El Señor está preparando para este año 2021 lo mejor. Y nosotros estamos pensando de que no creo con esta situación, así como van las cosas, estamos empezando a dudar y nosotros tenemos que tomar las promesas del Señor y decir, el Señor tiene planes buenos para nosotros, para mañana y para el futuro. Nos está hablando del futuro, no nos está hablando solamente del hoy, porque nuestro Dios es el Dios del mañana y el Dios del futuro. Él nos está diciendo que Dios tiene planes buenos para mañana, para el futuro, para el 2021, 2022. No podemos parar, no podemos menguar, no podemos debilitarnos, no tenemos que ponernos en la lista de que también nosotros vamos a ser uno de ellos. No, tenemos que estar con este pensamiento bueno. Y aunque la muerte nos sorprenda, nosotros tenemos que estar con la mente en la palabra, que el Señor tiene planes buenos para nosotros, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Hasta la 4ª generación es la promesa y tenemos que aferrarnos a esa palabra. Tenemos que creerle al Señor y decir, Dios tiene planes buenos para nosotros. Y es tiempo de sacar ya
en nuestra agenda esos planes y estar escribiendo. Porque cuando Dios te habla en intimidad, te habla muchas cosas y es importante que cojas un cuaderno, una agenda y empieces a anotar. Empieza a anotar, porque el Señor te está hablando todos los días. Y cuando estás más aún en intimidad, Él te habla. Entonces apunta lo que Dios te está hablando. Tiene planes buenos, quiere levantarte espiritualmente, quiere levantarte emocionalmente, espiritualmente, en lo secular, laboralmente, que vas a tener un trabajo estable, que vas a tener un hogar estable también, vas a ser consejero de muchos matrimonios. Tienes que creerlo. Tu ministerio va a ser levantado, tienes que creerlo. Este es el año en que Dios va a marcar la diferencia, aunque muchos digan que no. Este es el año que muchos se han casado. Este es el año en que muchos han empezado con su ministerio. Este es el año en que Dios ha hecho cosas grandes. Donde no había trabajo, tenemos trabajo. Donde había situación difícil, estamos aquí. Donde había enfermedad, estamos sanos. Este es el año, hermanos, en que tenemos que nosotros creerle al Señor. Todavía queda tiempo. El año 2020 tiene que marcar la diferencia en el Señor. No tenemos que recordar como el año del COVID y no sabemos si va a terminar en diciembre, porque solo Dios lo sabe. Usted tiene que seguir. Nos quedan aún 15 días para creerle al Señor que Dios nos dará ese trabajo, que Dios sanará nuestras enfermedades, que Dios reabrirá nuestro ministerio, que nos pondremos a cuentas con el Señor para servirle. Tenemos que creerle al Señor y empezar a trabajar y empezar a oír al Señor, empezar a doblar rodilla, empezar a dejarnos guiar por el Señor y creerle a Él con todo nuestro corazón. Como dice en Mateo 6:6, que no lo tenía apuntado, pero dice: entra tú a tu cuarto, cerrada la puerta, busca a Dios en secreto. Busca a tu Padre en secreto. Vamos a ponernos a la brecha, vamos a creerle al Señor y vamos a ponernos hoy mismo, cuando lleguemos a casa, de rodillas, a buscarle en intimidad al Señor y preguntarle: Señor, ¿cuáles son tus planes? Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, estoy enferma. Señor, necesito sanidad. Tenemos que empezar a clamar. No solamente por nosotros, dice la palabra, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por toda la familia, por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero. Tenemos que empezar a llorar al Señor y pedirle perdón por los pecados de los demás, como si nosotros hubiéramos cometido el pecado. Y entonces, dice el Señor, oirá nuestra voz, oirá nuestro clamor y vendrá a socorrernos. Y Él estará con nosotros y nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo lo cojo, yo lo tengo. Es mía esta palabra. Es para mí. Y no me voy a ir de este lugar solamente con un momento de gozo, sino con un cambio verdadero, como decía la canción, que Dios ha cambiado mi lamento en gozo, en baile, en alegría, en júbilo. Hoy tienes que irte a tu casa con júbilo, con alegría, sabiendo que tú no estás sola ni solo, estás con el Señor, donde vayas, donde estés. Y Él es tu sanador, Él es tu salvador. Él te ha salvado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de trabajo, de todo. Hasta emocionalmente, psicológicamente, estamos a veces esclavos. Pero el Señor ha venido a liberarnos, el Señor ha venido a salvarnos. Vamos a recordar entonces, hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud en este tiempo? Buscarle al Señor en intimidad. ¿Y cuál es el propósito? Que el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón arrepentido,
confiado en el Señor. Amén. Que no desfallezcamos, que perseveremos, que estemos firmes, que no desfallezca nuestra fe, que sigamos trabajando, avanzando, que sigamos predicando, que sigamos alcanzando la salvación a los que no tienen, ayudando a la gente que necesita. Porque aunque digas que no tienes, Dios te va a proveer y te va a devolver 100 por 1 cuando siembras, cuando das. Él te va a devolver. Él no es deudor de nadie. Él tiene en cuenta la actitud de tu corazón. Él está viendo qué piensa tu corazón. Dios está viendo con qué intención vives cada día, haces cada día las cosas. Y Dios te premia cuando tienes actitudes buenas, actitudes de dar, de ayudar, de orar, de dar aunque no tengas. Y Él te lo va a devolver y vas a tener mucho más, como yo lo tengo en mi vida, como lo he experimentado. Y a veces dudo del Señor. A veces estoy pensando, Señor, ¿qué más voy a hacer para suplir necesidades? Cuando Dios está allí, tú tranquilo, dice su palabra, ¿verdad? Aquí hemos leído que estemos tranquilos en Éxodo 14:13. Y vosotros estaréis tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. Hay un último versículo que no lo hemos leído, es 2 de Crónicas 7:14. Y nos vamos a terminar con este versículo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, esta es la palabra para nosotros. Amén. Tenemos que humillarnos delante del Señor, no solamente como persona o como iglesia, como pueblo. Amén. Tenemos que pedirle perdón por los pecados de este mundo, de esta tierra, de nuestra familia. Y si le buscáramos su rostro y nos convirtiéramos en nuestros malos caminos, hay que enderezar nuestros caminos también nosotros. Y hay que pedir para que toda persona enderece sus caminos, que se vuelva al Señor. Porque el Señor está dispuesto a perdonar los pecados y sanar esta tierra. Tenemos que orar por esta tierra, por este mundo, por esta tierra que es lo único que hay. La tierra es donde hay vida, hay plantas, hay seres humanos, hay animales. Tenemos que orar por esta tierra, amén, porque el Señor sanará esta tierra si nosotros nos humillamos de todo nuestro corazón y le buscamos al Señor. Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer esta oración delante de Dios y pedir y orar por nosotros, por nuestro pueblo, por nuestra familia y por nuestra tierra querida. ¿Cuántos aman esta tierra? Gracias a Dios por la vida que nos ha dado, ¿no? Gracias a Dios porque estoy aquí y puedo ver las maravillas del Señor. Porque si no estuviese aquí, me hubiera perdido lo más precioso. Aunque muchos quisieran morir, pero yo amo a la vida y le agradezco por la vida que Dios me ha dado. Yo agradezco al Señor porque he sido la vencedora y he venido a este mundo. Porque el Señor dice, nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Aún desde el vientre de tu madre te he llamado, dice su palabra. Y eso es lo que hizo con Jeremías. Jeremías fue llamado aún antes de ser engendrado. Él fue destinado para ser profeta de las naciones. Y Jeremías estuvo en el tiempo más difícil del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba cautivo y Jeremías estaba allí, dando esta palabra, animando, llorando, implorando, buscando a Dios en intimidad. Señor, ¿cuál es la palabra que tengo que dar en medio de esta crisis? ¿Cuál es? Por eso le llaman el profeta más llorón, porque era el profeta que buscaba a Dios en intimidad. En los tiempos más difíciles él estaba firme. Amén. Él estaba firme escuchando la voz del Señor, los planes de Dios para el pueblo. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Vamos a orar. Primero le vamos a pedir perdón
nosotros por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestros hijos. Porque muchas veces ellos están en malos caminos, como los hijos de Elí. Elí, un sacerdote muy consagrado, y los hijos haciendo cosas indebidas. Y a veces pasa eso. Nosotros estamos perseverando y nuestros hijos están en otras cosas. Pero por todo ello tenemos que pedirle perdón, porque el Señor nos ha dicho: si se humillare mi pueblo y orare, yo oiré. Si se humillare mi pueblo de todo su corazón. Amén. Maravilloso Dios, te doy gracias primeramente por la vida que me has dado. Gracias por traerme a este mundo y gracias por estar aquí en este lugar, Señor. Yo estoy aquí porque me has traído, Señor. Porque tuviste grandes planes para mí, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos que están aquí y los que nos oyen están allí porque Dios los ha traído. Dios ha permitido que estén allí, Señor, y allí tú nos quieres bendecir con abundancia. Pero nos pides una cosa: que nos arrepentamos de nuestros corazones, que tengamos un corazón arrepentido de todos nuestros malos caminos, de todas nuestras malas actitudes, que muchas veces con el corazón hemos actuado mal, nos hemos dejado llevar por el pecado, la carne, Señor. Y esta mañana te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra casa, por el pecado de nuestros hijos, nietos, hasta la 4ª generación. Te pedimos perdón por nuestro pueblo, Señor. Te pedimos perdón por Villalba. Te pedimos perdón, Señor, por esta nación, España, por todos los pecados que ha llegado hasta ti, Señor, y la ira del Señor está sobre esta nación. Señor, te pedimos perdón por nuestra tierra querida, donde habitan animales, donde habitan seres vivientes, árboles. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, Señor, porque no sabemos utilizar los seres vivientes, Señor. Muchos árboles están siendo quemados, muchos animales están siendo contaminados, Señor, por lo que el ser humano hace. Te pedimos perdón, Señor, porque tú nos has dado esta tierra querida, Señor, lleno de fruto, lleno de bendición, Señor. Sana nuestra tierra, Señor, declamamos, sana nuestra tierra, Padre Celestial, porque tienes planes maravillosos para esta tierra, Señor, que solo tú lo sabes, Señor. En tus manos está el mañana, en tus manos está, Señor, primeramente en ti, Señor. Tú usarás, Señor, lo que tengas que usar, pero, Señor, tú tienes planes para este mundo, para nuestra tierra. No sé si son las vacunas, no sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre. Tú tienes planes maravillosos para esta tierra, para nuestro país, Señor, para este mundo entero, Señor. Oramos, Señor, por todas las familias que están sufriendo, llorando por la pérdida de sus seres queridos, Señor, que tú consueles, Señor, sus corazones, que tú consueles y sanes sus corazones, Señor. Sana esta tierra, Padre Celestial. Te invocamos en el nombre de Jesús. Para ti nada es imposible. Sana, Señor. Sana, Padre Celestial. Sana esta tierra, sana España, Señor. Oramos por el presidente, oramos por toda la Cámara, Señor, de diputados. Oramos, Señor, por todos los políticos, Señor, que seas tú tocando sus corazones para que ellos oigan tu voz y confíen en ti y miren a Dios, que Él tiene la respuesta, que Él tiene el socorro para nosotros, que Él tiene la solución para esta crisis económica, social, que Él tiene planes maravillosos para nuestra nación, para todo el mundo. Gracias, maravilloso Dios, por esta mañana. Amén.